Muy buenos días. Antes de empezar la sesión, voy a solicitar a mi compañera comisionada, la maestra Elba Manuela Estudillo, dé una explicación al público que lo está viendo por internet y a ustedes de las características de las sesiones del Pleno del Instituto, qué es el Pleno del Instituto y cuáles son los objetivos que tiene esta institución en materia de transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales. Comisionada Timar. Sí. ¿Lo escuchan? Sí. Bueno, muy buenos días. Primeramente, muchas gracias a la Universidad Autónoma por la oportunidad y por recibirnos, y a ustedes por estar aquí esta mañana. Me voy a permitir explicar brevemente cuál es el motivo por el que nos encontramos con ustedes. Parte de las actividades del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, ese es el nombre completo del órgano garante, pues es difundir la cultura de la transparencia y tener este tipo de actividades, sesiones públicas de pleno, pues es parte de lo que buscamos hacer para que la ciudadanía, los estudiantes, los organismos de la sociedad civil conozcan directamente qué es lo que hacemos en el Instituto de Transparencia. Ante el Instituto de Transparencia, las personas que consideran que se ha violado su derecho de acceso a la información o que no se ha garantizado su derecho de acceso a la información pública por parte de algún sujeto obligado, presentan ante nosotros una queja que se denomina recurso de revisión. O también puede presentar una denuncia pública cuando buscan información en algún portal de un sujeto obligado, información de carácter pública, y no lo encuentran. Nosotros somos el órgano encargado de revisar si la queja o la denuncia es fundada, es decir, si tiene razón la persona y su derecho de acceso a la información pública ha sido violado o no ha sido garantizado por el sujeto obligado. Entonces, cualquier persona que haya presentado una solicitud de acceso a la información ante cualquier sujeto obligado de materia de transparencia en el Estado y que considere que no se le garantizó su derecho de acceso a la información que pidió, puede presentar ante nosotros estos procedimientos. El instituto recibe la queja, en este caso voy a hablar exclusivamente del recurso de revisión porque hoy vamos a deliberar o a resolver 3 recursos de revisión. Se presenta un recurso de revisión, se recibe, se admite el recurso de revisión, se turna a uno de los comisionados, cada uno de los comisionados recibe, o sea, de manera aleatoria los recursos de revisión y las denuncias públicas que estamos presentando, y nosotros entramos al estudio y al análisis de la respuesta o la postura que adoptó el sujeto obligado respecto a la pregunta que le hizo la persona. A la persona le hace una pregunta, el sujeto obligado le responde o no le responde, o le responde de una forma incompleta, o clasifica la información y le dice: esta información no te la puedo entregar, o dice: esta información es confidencial porque tiene datos personales. Le da cualquier respuesta que no lo deja satisfecho. Y como las personas no tenemos la obligación de conocer el derecho en cada una de las partes más profundas, es decir, cualquier persona puede presentar una solicitud de acceso a la información y no tendría por qué conocer a profundidad cuáles son las causales de reserva, de clasificación, de confidencialidad. Simple y sencillamente una persona puede sentir que su derecho de acceso a la información ha sido violentado, entonces presenta ante nosotros este recurso. Nuestra responsabilidad y nuestro trabajo es entrar al análisis de la postura que adoptó el sujeto obligado para no entregar la información. Desde la postura más básica, que seguramente ustedes ya por los estudios la conocen, la rebeldía, ¿no? La falta de respuesta absoluta, simplemente no contesto una solicitud de acceso a la información, hasta responder una solicitud de acceso a la información invocando alguna de las excepciones que nos marca la propia ley para no entregar información. Sin embargo, es importante en este momento señalar que la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información ya de por sí es una violación a la ley, porque puedes no entregar la información, pero tienes la obligación de responder las causas y los motivos por los cuales esa información no la puedes entregar.
Aún en este segundo supuesto, es decir, el primer supuesto es que no entrego la información, en este segundo supuesto en el que invoco una causa y fundo y motivo y digo, pues no la puedo entregar la información por todos estos razonamientos lógico-jurídicos, entonces a nosotros nos corresponde analizar si esas causas que están siendo invocadas por el sujeto obligado son válidas o no son válidas. Si no son válidas, nosotros vamos a revocar la respuesta del sujeto obligado y le podemos ordenar la entrega de la información o la desclasificación de la información. Podemos también confirmar la postura. También hay casos en los cuales la reserva de la información o la clasificación de la información hecha por la autoridad o por el sujeto obligado es correcta. Y es nuestra responsabilidad también salvaguardar otros derechos, como es la protección de los datos personales o la reserva de la información, porque hay ciertos aspectos de la ley que establecen que la información puede ser reservada. Lo que ustedes van a presenciar el día de hoy es que cada uno de los comisionados tiene un número determinado de ponencias, es decir, de asuntos que se turnan para estudio y análisis. Una vez que cada uno de los comisionados delibera o resuelve sobre un asunto, ese asunto debe ser aprobado por el Pleno del órgano garante. El Pleno del órgano garante está conformado por 3 comisionados. Para que un asunto, una resolución se apruebe, tiene que aprobarse por mayoría o por unanimidad del Pleno. Es decir, ninguno de los comisionados resuelve un asunto y este asunto es lo que yo digo y ahí queda la resolución. Por eso es un órgano colegiado. Supongo que ustedes ya han estudiado un poco sobre eso. Entonces, hoy nosotros tenemos una sesión que se denomina una sesión ordinaria pleno. Estamos obligados nosotros a sesionar semanalmente y vamos a presentar cada uno de nosotros un proyecto de resolución, así se le denomina en este momento, un proyecto de resolución que se convierte en una resolución al momento que se aprueba por el Pleno del órgano garante. Una vez que se aprueba, se publica y se notifica a las partes. En esta ocasión son únicamente 3 recursos de revisión, son asuntos bastante interesantes. Una vez que termine, durante el transcurso de la sesión, no puede haber interrupciones ni podemos tener ningún tipo de intervención, toda vez que la sesión se debe llevar de manera continua, únicamente las intervenciones que marca el propio reglamento para el desahogo de las sesiones de pleno. Sin embargo, una vez que termine la sesión de pleno, seguramente el comisionado presidente abrirá una pequeña etapa para que ustedes puedan hacer preguntas sobre alguno de los asuntos. Les voy a adelantar que los asuntos pueden, si bien la ley de transparencia nos obliga y marca como parte de los principios el manejo del lenguaje ciudadano, pues las determinaciones y las resoluciones, al contener fundamentación y motivación de carácter técnica en la materia, pues de pronto pudiera ser un poquito denso. Sin embargo, yo los invito a escuchar a detalle, porque parte de los asuntos o gran parte de los asuntos que llegan al Instituto de Transparencia versan sobre temas de interés público, sobre temas que son de interés para todos nosotros. Pues muchas gracias por su atención y con esto creo que pudiéramos empezar la sesión. Muchas gracias, comisionada. Vamos a iniciar formalmente la sesión. Muy buenos días, siendo las 10 de la mañana con 44 minutos del día 25 de abril del 2018, se da inicio a la tercera sesión ordinaria del mes de abril del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros comisionados, al secretario ejecutivo, a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California que hoy nos acompañan y en donde estamos sesionando en sus instalaciones en la Facultad de Derecho de la máxima casa de estudios. Dicho lo anterior, secretario ejecutivo, sea tan amable de pasar lista de asistencia.
Con gusto, comisionado presidente. Conforme a la lista de asistencia que fue previamente firmada por los comisionados y por estar presentes en este acto, se hace constar por orden alfabético que aquí se encuentra el comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, la comisionada Elba Manuela Estudillo Osuna y el comisionado presidente Octavio Sandoval López. Por lo tanto, le informo, presidente, que existe el quórum legal para celebrar la presente sesión. Muchas gracias, secretario ejecutivo. En virtud de lo anterior, se declara instalada la tercera sesión ordinaria del mes de abril de 2018 del Pleno de este instituto. Secretario, sea tan amable de dar lectura al orden del día para esta sesión. Con gusto, comisionado presidente. Conforme a la convocatoria de fecha 23 de abril de 2018, el orden del día para esta sesión consiste en lo siguiente. Número 1, pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal. 2, declaración de instalación de la sesión. 3, lectura de aprobación del orden del día. 4, lectura de aprobación en su caso del acta correspondiente a la segunda sesión ordinaria de abril del Pleno de este instituto, celebrada el día 19 de abril de 2018. 5, asuntos específicos a tratar. Inciso A, presentación en su caso, discusión y o aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión de los expedientes siguientes. De la ponencia de la comisionada Elba Manuela Estudillo Osuna, el recurso de revisión 31-2018, que fue interpuesto en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado. De la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, el recurso de revisión 445-2017, interpuesto en contra del Poder Legislativo del Estado. Y de la ponencia del comisionado presidente Octavio Sandoval López, el recurso de revisión 27-2018, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Mexicali. Inciso B, presentación en su caso, discusión y o aprobación del acuerdo del programa anual para la verificación del cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia por parte de los sujetos obligados en el Estado para este año 2018. Presentación en su caso, discusión y o aprobación del acuerdo mediante el cual se modifica el padrón de sujetos obligados del Estado de Baja California. Presentación en su caso, discusión y o aprobación del primer avance trimestral de la cuenta pública 2018. Informe de comisión que rinde la comisionada Elba Estudillo Osuna sobre su asistencia a la primera Cumbre Nacional de Gobierno Abierto. Asuntos generales, resumen de acuerdos aprobados por el Pleno, fecha y hora para celebrar la próxima sesión y clausura de la sesión. Es cuanto, comisionado presidente. Gracias, secretario ejecutivo. Comisionados, se somete a consideración del Pleno el orden del día propuesto para que, si lo desean, soliciten la desincorporación de algún tema o sean incorporados en asuntos generales aquellos temas que no requieran examen previo de documentos o que sean de obvia o urgente resolución. ¿Algún tema que quieran desincorporar o incorporar? ¿Sí? No. Ninguno, gracias. Gracias. Comisionados, yo quiero desincorporar el punto D, que se refiere a la presentación en su caso, discusión y aprobación del primer avance trimestral, dado que ese punto lo aprobamos el día de ayer. ¿Sí? Lo mismo el punto C, que se refiere a la presentación en su caso, discusión y aprobación del acuerdo mediante el cual se modifica el padrón de sujetos obligados del Estado, porque vamos a incorporar, a terminar el estudio del padrón, dado que tenemos todavía unos sujetos obligados que están en proceso de evaluación. Esos dos puntos, el punto C y el punto D, secretario. Y vamos a incorporar un punto en el que se refiere a la realización del sorteo para seleccionar la muestra de los sujetos obligados que serán evaluados del programa, de acuerdo con el programa que aprobamos el día de ayer aquí en la ciudad de Tijuana, del programa de verificación del 2018, donde definimos que ya 5 sujetos obligados deberán ser revisados, evaluados, el programa de la evaluación diagnóstico obligatorio. Sí. ¿Eso se incorporaría, secretario, para hacer la selección aquí? Será la muestra del primer grupo de 5 sujetos obligados. La primera muestra del primer grupo, 5 sujetos obligados. Así es. Bien, si no hay más asuntos generales por incluir o desincorporar,
Por favor, secretario, someta a votación el orden del día modificado. Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, se somete a su consideración en votación económica el orden del día modificado, por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor sean tan amables de votar en este momento. ¿A favor? A favor. A favor. Doy cuenta, comisionado presidente, que fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el orden del día modificado para esta sesión. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es la lectura y aprobación, en su caso, del acta correspondiente a la segunda sesión ordinaria de abril de este pleno. Comisionado, se propone la dispensa de la lectura del acta, ya que les fue remitida anteriormente. Solamente les pregunto si tienen algún comentario, alguna modificación, algún asunto que deba modificarse, correcto. ¿No? Nada que comentar, gracias. Gracias, comisionados. Como no hay comentarios respecto a modificaciones o incorporaciones o eliminaciones de puntos del acta, por favor someta a la votación el punto, secretario. Claro que sí, presidente. Comisionados, se somete a su consideración en votación económica el acta correspondiente a la segunda sesión ordinaria de abril de este pleno. Les pido, por favor, que aquellos que se encuentren a favor voten en este momento. Por favor. A favor. Doy cuenta, presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobada el acta de la segunda sesión ordinaria del mes de abril del 2018 del pleno de este instituto. Sea tan amable de pasar, secretario, al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. Siguen los asuntos específicos a tratar. Primero, la presentación, en su caso, discusión y aprobación del proyecto de resolución de la ponencia de la comisionada Elba Manuela Estudillo, que es del recurso de revisión 031-2018 interpuesto en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Gracias, secretario. Se concede el uso de la voz a la comisionada Elba Manuela Estudillo para que exponga el punto hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Tiene el uso de la voz. Gracias. Me permito presentar a este pleno el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión número 031 del 2018, interpuesto en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado. En el presente asunto, el particular solicitó información respecto a fosas clandestinas encontradas del 1 de enero de 1950 al 31 de enero del 2018. De esto desglosado por año. En respuesta, el sujeto obligado manifestó que tras una revisión exhaustiva a sus archivos electrónicos, equipos de cómputo, carpetas, libros de gobierno, actas de averiguación previa y o carpetas de investigación, no encontró registro de información relativa a fosas clandestinas, motivo por el cual se encuentra imposibilitado material y jurídicamente para dar respuesta. El solicitante, inconforme con la respuesta, presentó recurso de revisión con motivo de la declaración de inexistencia de la información y la falta de eficiencia o insuficiencia en la fundamentación y motivación en la respuesta. Al momento de dar contestación al recurso de revisión, el sujeto obligado exhibió resolución de fecha 6 de marzo del 2018 emitida por su Comité de Transparencia, en la que declaró como no localizable e inexistente la información solicitada por el ahora recurrente. Con base a lo anterior, este instituto, en apego al principio de exhaustividad que debe revestir toda resolución y a fin de contar con mayores elementos, con fundamento en el artículo 34 del reglamento para la sustanciación de recursos de revisión, procedió a realizar una búsqueda de contenido en Internet relacionado con la materia de solicitud, encontrando diversas notas publicadas por los diarios La Jornada, Blanco y Negro y Z Tijuana, cuyo contenido hace presumir que la información relativa a fosas clandestinas es información que pudo haber sido generada, obtenida, adquirida, transformada o estar en posesión del sujeto obligado. No pasa inadvertido para este órgano resolutor que los citados medios informativos no provienen de una fuente oficial del sujeto obligado. Sin embargo, tales notas conllevan el libre ejercicio del periodismo, el derecho a la información y la libertad de expresión, pues nacen con la intención de hacer del conocimiento
un hecho de interés general que sirve a las personas para la toma de decisiones que enriquezca la convivencia y participación democrática, de tal suerte que es dable conferirles valor de indicio, pues su contenido presupone la existencia de la información. En mérito de lo antes expuesto, y no obstante que el sujeto obligado manifestó haber efectuado una búsqueda en sus archivos, al contarse con elementos que infieren la creación o existencia de la información solicitada, para este órgano garante resulta necesario que la Procuraduría General de Justicia del Estado efectúe una búsqueda exhaustiva de lo requerido, precisando los criterios de búsqueda utilizados y demás circunstancias que fueron tomadas en cuenta. Por lo que el sentido de la resolución propuesto a este Pleno es modificar la respuesta del sujeto obligado para efecto de que realice una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada, precisando los criterios utilizados y las demás circunstancias que fueron tomadas en cuenta, así como las razones de hecho y derecho que soporten su postura. Hecho lo anterior, y para el caso de que se localice la información y en caso de proceder, deberá proporcionar la misma a la parte recurrente. Es cuanto. Gracias, comisionada, por la exposición. Comisionados, si tienen comentarios sobre el presente proyecto, a favor de enlistarse. Les recuerdo que tienen el uso de la voz hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. ¿Algún comentario sobre el proyecto? No tengo ningún comentario. Gracias. Yo nada más quiero comentar para fortalecer la resolución, dado que la voy a votar a favor, que es un hecho notorio por los medios de comunicación, por las impresiones, por el propio internet, que existen y han existido fosas clandestinas en el estado de Baja California. En el municipio de Mexicali particularmente conocemos de este asunto en el Valle de Mexicali, concretamente en el ejido Pescaderos, sobre una banda que mandaba ahí unas personas que se apellidaban Garibay. En el caso de aquí de Tijuana, lo mismo en el 2008-2009 con el asunto del Teo, un asunto dramático para nuestro estado, donde desintegraban los cuerpos. Y lo mismo, esas publicaciones las podemos encontrar con un ejercicio sencillo en Google, en el buscador Google, y encontrar, si ustedes hacen un ejercicio de buscar, si hacemos un ejercicio de buscar fosas clandestinas en Baja California, salen enlistadas, como dije. Entonces, pues es poco creíble que no se tenga un registro de esa información, aunque no sea un registro específico, es un registro que se debe generar como parte de la búsqueda de la aplicación de la justicia. Bien, ¿comentario adicional? ¿Quieres comentar? No. Por favor, someta a votación, secretario, el proyecto. Claro que sí, presidente. De acuerdo a nuestra normatividad que norma el trámite de las sesiones, sería una votación del tipo nominal. Adelante. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El Estudillo, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto expuesto por la comisionada Elba Estudillo. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. Continuaríamos con la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, la presentación del proyecto de recurso del proyecto de resolución del recurso de revisión 445-2017 interpuesto en contra del Poder Legislativo del Estado. Gracias, secretario. Comisionado Gerardo Corral tiene el uso de la voz para presentar el proyecto a este pleno. Muchas gracias. Presento ante ustedes el presente recurso de revisión, el cual se encuentra identificado con las siglas REP, /445, /2017. En este caso, el sujeto obligado es el Poder Legislativo. A continuación, se exponen los antecedentes que constituyen la materia de la presente resolución. La solicitud del particular requirió lo siguiente: por medio del presente escrito, solicito se sirva proporcionarme lo siguiente: a. Copia certificada de la documentación analizada por la Comisión de Hacienda y Presupuesto
del H22ª Legislatura Constitucional del Estado en relación al dictamen número 62, votado en sesión extraordinaria el día 19 de diciembre del 2016, el cual dio origen al decreto 57, publicado en fecha 30 de diciembre del 2016 en el Periódico Oficial del Estado, relativo a la iniciativa de decreto para ratificar y autorizar las obligaciones de pago de entes contratantes a favor de las empresas por concepto de la contraprestación derivado de los contratos de asociación público-privada. Asimismo, para la contratación de obligaciones del proyecto, ampliación, rehabilitación, modernización, operación y mantenimiento de la planta potabilizadora La Nopalera en la ciudad de Tecate, Baja California. B. Asimismo, solicito copia certificada del análisis realizado por cada ente contratante que se adjuntó a dicha iniciativa para determinar la viabilidad de un proyecto de asociación público-privada sobre los aspectos mencionados a continuación, o en caso de no haber anexado tal documento, así se me informe. 1. Primero, la descripción técnica del proyecto y viabilidad técnica del mismo. Segundo, los inmuebles, bienes y derechos necesarios para el desarrollo del proyecto. Tercero, las autorizaciones para el desarrollo del proyecto que en su caso resulten necesarias. Cuarto, la viabilidad jurídica del proyecto. Quinto, el impacto ambiental, la presentación y conservación del equilibrio ecológico y en su caso, la afectación de las áreas naturales o zonas protegidas, asentamientos humanos y desarrollo urbano del proyecto, asimismo su viabilidad en estos aspectos por parte de las autoridades competentes. Este primer análisis o estudio preliminar será distinto a la manifestación del impacto ambiental correspondiente conforme a las disposiciones legales aplicables. Sexto, la rentabilidad social del proyecto. Séptimo, las estimaciones de inversión y aportaciones en numerario y en especie, tanto estatales de los particulares como en su caso, estatales y municipales. Octavo, que el proyecto considere que en igualdad de condiciones se preferirá como proveedores o socios para el proyecto a los fabricantes y distribuidores regionales de productos o mercancías regionales sobre aquellos que no cumplan con dicha característica. Y noveno, la viabilidad económica y financiera del proyecto. Y décimo, la conveniencia de llevar a cabo el proyecto mediante un esquema de asociación público-privada en el que se incluye un análisis respecto a las otras opciones. La respuesta a dicha solicitud, el sujeto obligado a dar respuesta puso a disposición del particular el acuerdo de reserva 018/2017 emitido por su comité de transparencia. Inconforme con la respuesta, el particular presentó recurso de revisión con motivo de clasificación de información. En la contestación al recurso, el sujeto obligado optó por no dar contestación al recurso de revisión. Entrando al estudio, tenemos que expuestos los extremos de ambas partes, en el examen habrá de consistir en determinar si con motivo de la clasificación de información fue violentado el derecho de acceso a la información pública de la parte recurrente. En ese sentido, habremos de resumir que la información solicitada por el particular consiste en documentación analizada por la Comisión de Hacienda y Presupuesto en relación al dictamen número 62 previamente votado y que dio origen al decreto 57. Al respecto de la lectura del acuerdo de reserva exhibido, podemos resumir que ésta sustenta su clasificación en el hecho de que en fecha 15 de junio del 2017 se presentó ante el sujeto obligado la iniciativa ciudadana para crear la Ley del Agua del Estado de Baja California, mediante la cual se propone en su artículo 3º transitorio derogar el decreto 57, aprobado en sesión extraordinaria de fecha 20 de diciembre de 2016, por consiguiente, a juicio del sujeto obligado, al encontrarse la iniciativa en mención actualmente de los procesos deliberativos,
es claro que la documentación que sustenta dicha iniciativa forma parte también del estudio y dictaminación. De ahí que no puede ser objeto de publicidad. En mérito de lo anterior y de conformidad con el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de California, lo conducente es realizar un estudio de ponderación entre estos dos derechos fundamentales, conocida como prueba de interés público, con base en los elementos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Sobre el particular es menester apuntar que el sujeto obligado al emitir su acuerdo de reserva indicó que la divulgación de la fundamentación solicitada representa un riesgo real demostrable e identificable en perjuicio del interés público, ya que puede obstruir el proceso de deliberación que se realiza en la etapa de dictaminación y de esta manera influir en la toma de decisiones de las comisiones o del pleno. Sin embargo, una vez analizados los razonamientos de hecho y de derecho, este instituto considera insuficiente la fundamentación y motivación expuestas, en tanto que se limita a argumentar que puede influir en la toma de decisiones al interior de las comisiones o del pleno, sin demostrar o identificar el daño real que causaría de forma clara y precisa la presunta intromisión, ya que la afectación categórica del sujeto obligado en tal sentido debe razonadamente explicar cuál sería el perjuicio que ocasionaría si se diera a conocer la información. Permite arribar a la presente conclusión el hecho de que la documentación que solicita el particular fue objeto de una valoración y discusión previa por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que culminó en una votación nominal de 20 votos a favor y 2 en contra y 0 abstenciones, celebrada en sesión extraordinaria el 19 de diciembre del 2016, cuyo punto resolutivo único determinó tener por aprobada la iniciativa de decreto. De esta forma, resulta innegable que el dictamen 62 y su correlativa documentación fueron materia de estudio, análisis y dictaminación por parte de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Pleno de la H22ª Legislatura Constitucional del Estado, de conformidad con los artículos 116, 118, 124 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. No pasa desapercibido para este órgano regulador que con la aprobación del dictamen 62 se dio origen al decreto número 57, el cual fue aprobado en sesión extraordinaria celebrada el día 20 de diciembre del 2016, pues ambas ratifican y autorizan las obligaciones de pago de ciertos entes públicos contratantes en favor de determinadas empresas por concepto de contraprestación derivado de los contratos de asociación público-privada, así como la contratación de obligaciones del proyecto ampliación, rehabilitación, modernización, operación y mantenimiento de la planta potabilizadora La Nopalera en la ciudad de Tecate, Baja California. Precisando lo anterior, destaca lo sostenido por el sujeto obligado en el sentido de que en fecha 15 de junio de 2017 se presentó iniciativa ciudadana para crear la Ley de Agua del Estado de Baja California, mediante la cual se propone en su artículo 3º transitorio derogar el multicitado decreto 57. Por consiguiente, a juicio del sujeto, al desarrollar su prueba de daño, sostiene que el riesgo de perjuicio que suspendería la divulgación supera el interés público general de que se difunda, en virtud de que ésta aún no ha sido dictaminada por las comisiones de trabajo y podría vulnerarse la imparcialidad con la que se deben de realizar el estudio y análisis de las iniciativas presentadas. Ahora bien, este órgano garante considera que al dar a conocer o proporcionar la documentación analizada por la Comisión de Hacienda y Presupuesto relacionada con el multicitado dictamen 62,
no podría menoscabar, obstruir o obstaculizar las acciones al interior del proceso deliberativo de la iniciativa ciudadana para crear la ley del agua, pues si bien es cierto, a través de la nueva iniciativa se pretende derogar el decreto 57, no podemos dejar de lado que el propósito total de la iniciativa no es la derogación del decreto, sino la creación de la ley del agua, la cual se soporta en antecedentes, exposición de motivos y justificación distintos a los que sirvieron de base para el dictamen 62. Es posible aseverar lo anterior si partimos de la premisa que la primera se presentó el 15 de junio del 2017 por iniciativa ciudadana, mientras que la iniciativa de decreto fue presentada el día 15 de diciembre del 2016 por el Pleno del H22ª Legislatura Constitucional del Estado. Ahora bien, el hecho de que el dictamen 62 parte del decreto 57, cuya derogación se busca, no es obstáculo para negar su acceso, pues en todo caso la comisión dictaminadora estudiaría y analizaría la totalidad de la documentación a la postre de los antecedentes que justifiquen o refuercen el por qué debe de llevarse a cabo la reforma que se plantea. De esta manera, el decreto 57 y su correlativo dictamen 62, si bien guardan estrecha relación con la iniciativa ciudadana, no deben considerarse parte directa del proceso deliberativo, al tratarse de un insumo o elemento de valoración que justifica la necesidad de la iniciativa plantada. Sirve de apoyo el criterio 16/13 del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, del rubro siguiente: insumos informativos de apoyo no forman parte de los procesos deliberativos. Bajo ese sentido, la información en análisis debe evidenciar planes, operaciones, estrategias, fórmulas que, dada su particularidad, eleve el nivel de riesgo de efectividad en la actitud que desempeña el sujeto obligado, como es la deliberación. De ahí que resulte necesario que la naturaleza de la información que se pretende reservar establezca una relación causal directa con la interrupción, menoscabo, inhibición u obstrucción en la implementación de los asuntos sometidos a una determinación. Adicionalmente, es pertinente reiterar que tanto el dictamen 62 como el decreto 57 fueron objeto de un proceso deliberativo realizado con anterioridad, que culminó con la aprobación de acciones que constituyeron deuda pública y afectaron como fuente o garantía de pago, o en cualquier otra forma, los ingresos del Estado, o en su caso los derechos de cobro derivados de los mismos, de conformidad con lo establecido en el artículo 4, 6, 10, 21 y 23 de la Ley de la Deuda Pública del Estado de Baja California y sus municipios. La anterior conjetura se encuentra robustecida con el propio articulado del decreto 57, cuyos numerales 7º y 18º reconocen que los contratos y fideicomisos ratificados y autorizados por ese decreto constituyen deuda pública, razón por la cual deben inscribirse en el registro de las obligaciones derivadas de las operaciones de financiamiento que constituyen deuda pública a cargo de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado y ante el registro público único que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A mayor abundamiento, el dictamen 62 fue erigido en observancia al artículo 100 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, el cual rige el ejercicio del gasto público bajo los siguientes principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. De esta forma, la obligación estatal de apoyar e impulsar a los sectores social y privado debe sujetarse a modalidades que dicte el interés público, así como al uso en beneficio general de los recursos productivos, pues es innegablemente la sociedad
tiene un interés que se proteja el ejercicio de los recursos para la satisfacción de sus propias necesidades. Por ello, las decisiones acerca del endeudamiento del Estado conciernen a todos y debe ser reflejo de un ejercicio democrático del poder, pues son los gobernados quienes aportan los recursos con que dichos compromisos financieros habrán de cumplirse de momento a momento, y es en beneficio de esos gobernados en que teóricamente se justifica la adquisición de tales obligaciones. En este mismo sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado al emitir la siguiente tesis de jurisprudencia: deuda pública. Las decisiones acerca del endeudamiento del Estado deben ser reflejo de un ejercicio democrático del poder y una manifestación del principio de divisiones de poderes. Este legítimo interés de todos en la hacienda pública, y más específicamente en el rubro de endeudamiento, requiere que la legislación que involucre el manejo de los recursos públicos sea transparente, acorde con la veracidad que debe regir la gestión pública y que permita los controles públicos que sobre los recursos públicos se exige, lo cual favorece la rendición de cuentas a los ciudadanos de manera que estos puedan valorar el desempeño de los servidores públicos, objeto principal en materia de transparencia y en el ejercicio del derecho al acceso de la información pública. De tal suerte que, al conocer las acciones relativas a la planeación, conducción, programación, presupuestación, contratación, gasto y control de la actividad económica estatal, como es el caso de la documentación relacionada en el dictamen 62, abona a que se constaten las bases y requisitos que el constituyente tomó en consideración para aprobar, autorizar y o ratificar ciertas operaciones de financiamiento que constituyeron deuda pública, como lo es el decreto 57, que ratificó y autorizó las obligaciones de pago de ciertos entes públicos contratantes en favor de determinadas empresas por concepto de la contraprestación derivado de los contratos de asociación público-privada, así como la contratación de obligaciones del proyecto ampliación, rehabilitación, modernización, operación y mantenimiento de la planta potabilizadora La Nopalera en la ciudad de Tecate, Baja California. Finalmente, la exposición de motivos contenida en el dictamen 62 arroja como aliciente para impulsar el dictamen y posterior decreto la búsqueda del bienestar de los bajacalifornianos, de tal forma que el hecho de que se difunda la documentación analizada previamente por la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la legislatura local involucra que los ciudadanos puedan conocer los niveles de confiabilidad, eficiencia, profesionalismo y competencia de quienes realizan acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto y control de la actividad económica en la entidad, lo cual favorece a una adecuada rendición de cuentas. Por lo tanto, consecuentemente, se determina procedente desclasificar como reservada la documentación analizada por la Documentación de Hacienda y Presupuesto de la H22ª Legislatura Constitución del Estado en relación al dictamen número 62, votado en sesión extraordinaria celebrada el 19 de diciembre del 2016, el cual dio origen al decreto 57 publicado en el periódico oficial del Estado en fecha 30 de diciembre del 2016, así como copia certificada del análisis realizado por cada ente contratante que se adjuntó a dicha iniciativa para determinar la viabilidad de los proyectos de asociación público-privada en los términos establecidos en la solicitud de acceso a la información pública. En tal virtud, se determina revocar la respuesta del sujeto obligado para que dentro de un término de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente de su notificación, otorgue copia certificada de la documentación analizada por la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la H22ª Legislatura Constitucional del Estado
en relación al dictamen número 62, votado en sesión extraordinaria celebrada el 19 de diciembre del 2016, el cual dio origen al decreto 57 publicado en el periódico oficial del Estado en fecha 30 de diciembre del 2016, así como copia certificada del análisis realizado por cada ente contratante que se adjuntó a dicha iniciativa para determinar la viabilidad de los proyectos de asociación público-privada en los términos establecidos en la solicitud de acceso a la información pública, previo pago de los derechos de certificación que en su caso correspondan. Asimismo, se ordena al Comité de Transparencia del sujeto obligado proceda a dejar sin efectos el acuerdo de reserva de información 018-2017 de fecha 30 de octubre del 2017 en consideración a los razonamientos de hecho y derecho antes expuestos. Tales encomiendas, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo en la forma y plazo señalados, se procederá conforme a lo estipulado en el artículo 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en este Estado. Es todo. Muchas gracias por la exposición, comisionado Corral. Comisionados, ¿tienen un comentario sobre el proyecto? Yo tengo una pregunta. Al final, en donde se emite la resolución y señala que se ordena la desclasificación del documento emitido por el documento de Hacienda, ¿no era la comisión de Hacienda o solamente fue la lectura? A ver, dice: así mismo se ordena al Comité de Transparencia y sujeto obligado proceda a dejar sin efectos el acuerdo de reserva de información, ¿no? De información del 018-2017 de fecha 30 de octubre del 2017 en consideración a los razonamientos. Ahorita lo veo la resolución. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada. ¿Usted tiene algún comentario, comisionado Corral, sobre el proyecto? No, nada más que agregar, gracias. Muchas gracias, comisionados. Esta resolución de desclasificación va a generar un buen antecedente, un buen precedente sobre el proyecto de incorporar como sujetos obligados, que está en proceso de estudio, a los contratos de asociación público-privada que está celebrando el Estado con algunas empresas, por una razón muy sencilla. Implica deuda pública para el Estado, que de acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera que fue promulgada en 2015, que no estaba, ya se clarifica en esa ley, que es una ley que está relacionada, cuál es la deuda que debe registrarse en el registro único de deuda de los estados, donde se lleva la cuenta de la deuda de los estados, porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el registro único de deuda, y se clarificó en esa ley de disciplina financiera, que es una ley federal, que las asociaciones público-privadas, es decir, las asociaciones que el Estado haga con empresas particulares para prestar un servicio, como es el caso del agua, como implica que quienes van a pagar son los ciudadanos a través de los derechos de agua, y que en caso de que no se logre pagar el endeudamiento, el Estado entra en garantía de pago y involucra finalmente el ejercicio de recursos públicos. Por esa razón ya seguramente van a estar incorporados, y este es un proyecto que clarifica precisamente la naturaleza de involucramiento de recursos públicos en operaciones de APP, se les dice regularmente, comúnmente, o CAPP, asociaciones públicas, contratos de asociación público-privada. Sí, adelante. Aunado al hecho de que es sabido por todos los ciudadanos de esta Baja California que el tema o el análisis, la discusión de lo relacionado a las modificaciones y la propuesta de reforma o la nueva ley del agua levantó mucha inquietud en la ciudadanía, aparte de los criterios que debe seguir este órgano garante al momento de resolver, es analizar el interés público. Claro. El interés público de la información
no solamente el interés de la persona o del solicitante, en este caso ahora recurrente, sino el interés de la ciudadanía de conocer sobre determinado asunto. Creo que finalmente refuerza la resolución del comisionado Corral el hecho de que a todas luces es un asunto de interés general cuya reserva de información o clasificación de reserva de información no hubiera resultado positivo para la ciudadanía. Muchas gracias, comisionada. Secretario, por favor, someta a votación el proyecto anteriormente expuesto por el comisionado Gerardo Corral. Con gusto, comisionado presidente. Somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Elba Estudillo, a favor. Octavio Sandoval, a favor. En cuenta, presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias. Secretario, te declara aprobado el proyecto anteriormente expuesto por el comisionado Gerardo Corral Moreno. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto es de la ponencia del comisionado presidente Octavio Sandoval López, la presentación del proyecto de resolución del recurso de revisión 27-2018, interpuesto en contra del Ayuntamiento de Mexicali. Gracias, secretario. Con su venia, comisionados. El proyecto que voy a presentar ante ustedes también es un caso de desclasificación de información, que es una de las facultades que tiene este órgano garante cuando la información es reservada. Y el sujeto obligado es el Ayuntamiento de Mexicali. A continuación se exponen los antecedentes que constituyen la materia de la presente resolución. El particular solicitó lo siguiente: constancia del pago realizado a Iztecali por concepto de servicio médico y fondo de pensión por el periodo comprendido del 26 de junio del 2013 al 5 de febrero del 2016 por un monto de 107,111 pesos con 3 centavos, que fue retenido por el Ayuntamiento de Mexicali para pagarlo al Iztecali correspondiente al solicitante. En la respuesta a la solicitud, del sujeto obligado informó que la constancia de interés sería exhibida ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado en el juicio 265/2012. Inconforme con la respuesta, el particular presentó recurso de revisión ante este instituto por los siguientes motivos: la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos establecidos en la ley. Número 2, la notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado. 3, la negativa a permitir la consulta directa a la información. Y 4, la falta de eficiencia o insuficiencia de la fundamentación y o motivación en la respuesta. En la contestación del recurso, el sujeto obligado modificó su respuesta y sostuvo que la información solicitada era de carácter reservado de conformidad con la fracción 10ª del artículo 110 de la Ley de Transparencia. Entrando al estudio del presente asunto y visto los extremos de la controversia, habremos de iniciar con el estudio de los agravios relativos a la notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad o formato distinto al solicitado, así como la falta de eficiencia o insuficiencia de la fundamentación y o motivación en la respuesta, cuyo análisis se abordará de manera conjunta dada la conectividad entre los mismos. Así pues, en atención a la respuesta anterior brindada por el sujeto obligado, tenemos que éste negó la información e hizo entrega de la resolución de clasificación de información reservada con el punto 2018-3 emitida por su Comité de Transparencia. Esa clasificación fue sostenida bajo la causal prevista en la fracción 10ª del artículo 110 de la Ley de la Materia, que dispone lo siguiente: el artículo 110, como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación, señala, vulnera la conducción de los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no haya causado estado. Para acreditar lo anterior, el sujeto obligado aseveró que la información solicitada forma parte del juicio contencioso administrativo con el número de expediente 265/2012, seguido ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, el cual no ha causado estado.
De acuerdo a la litis planteada, la ponencia instructora estimó pertinente el desahogo de las pruebas de informe de autoridad a cargo del titular de lo contencioso administrativo del Estado de Baja California, a efecto de que informara el estado procesal que guarda el juicio anteriormente descrito, por lo que una vez desahogadas en medio de convicción, se informó a este órgano garante que dentro de los autos del juicio señalado, el pleno de ese tribunal había dictado resolución el 25 de mayo del 2017, misma que se declaró firme el 21 de junio del mismo año. Atendiendo a la información recabada y conforme al marco normativo aplicable al juicio administrativo, resulta claro para este órgano garante que la resolución recaída dentro del juicio 265 diagonal 2012 seguido en ese tribunal ha quedado firme, es decir, ha causado estado. Por consiguiente, la causal de reserva invocada por el sujeto obligado deviene notoriamente improcedente. Lo anterior permite concluir que el proceso de clasificación de información llevado a cabo por el sujeto obligado no satisface los requisitos establecidos en el título sexto de la Ley de Transparencia Local, ni de los lineamientos en materia de clasificación y desclasificación de información, pues de auto se desprende con meridiana claridad que los motivos que en su caso pudieron dar origen a una reserva de información a la fecha en que fue presentada la solicitud de acceso ya no existían. De ahí que resulte redundante aplicar una prueba de interés público conforme al artículo 142 de la Ley de Transparencia al no estar en presencia de una colisión de derechos. Finalmente, se considera ocioso entrar al estudio de los agravios relativos a la falta de respuesta a una solicitud de información dentro de los plazos establecidos en la ley y la negativa a permitir la consulta directa a la información, pues su estudio no trastocaría el resultado del presente fallo, ni reportaría un mayor beneficio a la parte recurrente en relación con la entrega de la información en materia de la solicitud. Determinación. Consecuentemente, se determina procedente desclasificar la constancia del pago realizado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California por concepto del servicio médico y fondo de pensión correspondiente al periodo comprendido del 26 de junio del 2013 al 5 de febrero del 2016 por un monto de 107,111 pesos con 13 centavos que fue retenido por el Ayuntamiento de Mexicali para el pago al ISSSTECALI correspondiente al solicitante. Además, en tal virtud se determina revocar la respuesta del sujeto obligado y se instruye al C. Óscar Ortega Vélez en su carácter de oficial mayor del 22 Ayuntamiento de Mexicali como titular del área que clasificó la información para que dentro de un término de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente al de su notificación, entrega a la parte recurrente la constancia en materia de la solicitud. Asimismo, se ordena al Comité de Transparencia del 22 Ayuntamiento de Mexicali que proceda a dejar sin efectos la resolución de clasificación de información reservada identificada con el expediente 218-3 de fecha 2 de marzo del 2018, otorgándole para tal efecto el término de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente al de su notificación, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo en la forma y plazo señalados, se procederá conforme a lo estipulado en el artículo 157 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente en el Estado. A juicio de este órgano garante, se advierte una probable responsabilidad administrativa por el presunto incumplimiento de las obligaciones de transparencia previstas en las fracciones segunda, décima y vigésima segunda y vigésima tercera del artículo 160 de la Ley de Transparencia. En consecuencia, resulta procedente denunciar ante el órgano interno de control del sujeto obligado para que en el ámbito de su competencia realice todas las diligencias necesarias tendientes a la integración de la investigación administrativa y, de ser procedente, se inicie el procedimiento administrativo correspondiente en contra de quien o de quienes resulten responsables de esta situación.
Es cuanto. Comisionado, si tienen algún comentario sobre el proyecto, estoy a sus órdenes. Yo tengo un comentario. Ah, sí. Adelante. Digo, en principio estoy de acuerdo con la resolución. Sin embargo, creo que, digo, si bien estamos en esta etapa como órgano garante de la aplicación de las sanciones o de las medidas de apremio, sin embargo, habría que evaluar en algunas otras ocasiones, sobre todo si este sujeto obligado, cualquier sujeto obligado fuera recurrente en este tipo de respuesta, tomar en consideración que el artículo 160 de la ley expresamente señala en la fracción 12ª que la clasificación como reservada, con dolo o negligencia sobre información sin que se cumplan con las características que señala la presente ley, pues es un motivo suficiente como para sancionar al sujeto obligado. Es decir, en este caso ha quedado más que evidente que el sujeto obligado intentó clasificar o clasificó información invocando una causal, una fracción de la ley del artículo 110, en el cual se presume la existencia de un procedimiento vigente cuando este procedimiento no solamente ya no estaba vigente, sino había concluido y causado estado desde el año pasado. Por lo tanto, es evidente que hubo se puede presumir la intención de engañar no solo al recurrente o al solicitante, sino a este propio órgano garante, toda vez que la clasificación de reserva que presenta el sujeto obligado no la presentó vía la solicitud de acceso. La clasificación de reserva la presentó vía recurso de revisión. Es decir, responde de determinada manera y después endereza su postura durante el procedimiento del recurso de revisión, presentando un acuerdo de reserva evidentemente improcedente. Probablemente aquí lo que se pudiera hacer solamente es que si viene una denuncia al órgano interno de control, mi sugerencia sería que la ponencia, al momento de turnar la denuncia, fundara debidamente y motivara en esta fracción de la ley esta conducta por parte del sujeto obligado para que finalmente determinaran lo conducente. Es cuanto. Sí, muchas gracias, comisionada. En efecto, este asunto del recurso de revisión 027-2018 evidentemente se manifiesta la mala fe del sujeto obligado al querer engañar, además del recurrente, a este órgano garante, porque por un lado señaló que esa información la entregaría al tribunal en resolución de un asunto y luego resulta que lo clasifica. Entonces, ¿cómo no puede tener una conducta de esa naturaleza? Lo entrego, pero no te lo entrego a ti. Y luego ya que contesta el recurso y dice, bueno, no se lo entrego a nadie y lo clasifico. ¿Sí? Y esas conductas ante este órgano garante no se pueden tolerar. Habría que, y es una situación desafortunadamente que ha existido en el Ayuntamiento de Mexicali, de irse por la clasificación. La clasificación de la información es una excepción en la ley, pero una excepción de las excepciones. En este contexto prácticamente nada es clasificado, y cuando se clasifica tiene que hacerse un estudio donde se haga la prueba de daño de interés público, y en ese contexto pocos son los casos en los que la clasificación procede, prácticamente porque es un procedimiento abierto, porque tenga que ver con seguridad del Estado, pero sobre hechos futuros, no sobre hechos pasados. Bien, hechos los comentarios sobre el presente proyecto, voy a tomar en cuenta en la comunicación al órgano garante, al órgano interno de control, perdón, la conducta que ha tenido el sujeto obligado, dado que ha sido recurrente. También acababa de clasificar un asunto en los que yo en el tema les dije, pues que esto no es clasificable, ¿verdad? La nómina, quieren clasificar la nómina. Eso es como regresar unos 15 años en transparencia, ¿verdad? Querer reclasificar ese tipo de información que es del mayor interés de los ciudadanos. Aparte que no se debe clasificar ni información pública. Perdón, el acta de entrega de recepción. En fin, dicho lo anterior, por favor, secretario, y no habiendo más comentarios de los comisionados, por favor, someta a votación el proyecto. Con gusto, presidente. Somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesto.
Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El Estudillo, por favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto de desclasificación identificado como del recurso de revisión 027-2018 en contra del Ayuntamiento de México. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. Agotados los asuntos de las ponencias, seguiría la presentación en su caso, discusión y aprobación del acuerdo del programa anual para la verificación de cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia por parte de los sujetos obligados en el Estado para el ejercicio 2018. Gracias, secretario. Para la discusión del punto voy a solicitar el apoyo de la Comisión de Estudio. Si no me puede contar, por favor. Con mucho gusto, comisionado. Me permito presentar para aprobación de este pleno el acuerdo mediante el cual se aprueba el programa anual para la verificación del cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia por parte de los sujetos obligados del Estado de Baja California, correspondiente al ejercicio 2018. Tomando en consideración los antecedentes mediante los cuales el Pleno del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en sucesivo lo denominaremos el Sistema Nacional, emitió los lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones de transparencia, es decir, las obligaciones que deberán cumplir, que deberán publicar los sujetos obligados en sus portales y en la Plataforma Nacional de Transparencia. A partir de la entrada en vigor de los lineamientos antecitados, se estableció como fecha límite el pasado 4 de mayo del 2017 para que los sujetos obligados de los ámbitos federal, estatal y municipal incorporaran a sus portales de internet y a la Plataforma Nacional la información a la que se refiere los capítulos 1 al 4 y el título 5 de la Ley General y los relativos a la ley local. Este mismo lineamiento establece que los organismos garantes desarrollarán normativas complementarias que les corresponden para regular los procedimientos de verificación y vigilancia del cumplimiento de dichas obligaciones, así como la denuncia pública. Si bien dichos lineamientos han sufrido una serie de modificaciones y actualizaciones, los cuales voy a obviar mencionar por cuestión del tiempo, sin embargo los mismos se establecen con la finalidad de brindar certeza, objetividad, legalidad y seguridad jurídica a las personas y a los sujetos obligados. Resulta imperativo que este Instituto de Transparencia defina con toda precisión su programa anual para la verificación del cumplimiento de dichas obligaciones para el ejercicio 2018, mediante el cual se definan dimensiones, alcances y fechas en la materia. Derivado de las obligaciones antes señaladas y en ejercicio de la atribución que se describió anteriormente, este instituto estima necesario emitir un cuerpo normativo complementario que clarifique y desarrolle los contenidos en la ley general y la ley local de la materia respecto al procedimiento de verificación y vigilancia de las obligaciones de transparencia. Por lo que se presenta aprobación de este pleno el presente acuerdo, mediante el cual se aprueba el programa anual para la verificación del cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia por parte de los sujetos obligados en el Estado correspondiente al ejercicio 2018, conforme a lo contenido en el anexo primero que forma parte del presente acuerdo y que me permito resumir a continuación. En las consideraciones generales, el anexo establece que será objeto para verificación de las obligaciones de transparencia los sujetos obligados que se definan en la muestra, y la verificación versará parcialmente sobre 23 fracciones del artículo 81 y los artículos 82 al 89, de acuerdo que sean aplicables según el sujeto obligado del que se trate. Cabe mencionar que la verificación será muestral, es decir, únicamente será sobre un grupo determinado de los sujetos obligados del padrón en el Estado. Las actividades de verificación se llevarán a cabo de la siguiente manera.
Para la designación de los sujetos obligados a verificar, se hará con fundamento en la metodología para la determinación de la muestra, para la verificación virtual oficiosa de los sujetos obligados en el Estado para el ejercicio 2018, que apruebe el Pleno de este órgano garante. Cabe mencionar que dicho acuerdo y dicha metodología fue aprobada el día de ayer, 22 de abril, en sesión extraordinaria de Pleno. Por lo tanto, con base en lo dispuesto en los lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones de transparencia, serán verificados bajo la metodología, bajo el método muestral parcial, un total de 35 sujetos obligados, a los cuales se verificarán, insisto, 22 fracciones del artículo 81 y el resto de las obligaciones específicas contenidas del 83 al 89 y las del artículo 82 de la ley. El proceso de verificación se realizará tomando como base las especificaciones en la modalidad de los criterios sustantivos y adjetivos de las fracciones y los artículos antecitados, así como los formatos establecidos en los lineamientos técnicos generales y los lineamientos técnicos locales para la publicación de la información. La verificación consistirá en dos fases. La primera fase se aplicará una revisión de las obligaciones antes descritas a los sujetos, a la muestra de los sujetos obligados. En caso de que surjan recomendaciones, observaciones o requerimientos, los cuales, cabe mencionar, tienen carácter de vinculante, se llevará a cabo una segunda fase en la cual se verificará a los sujetos obligados que no presentaron un cumplimiento del 100% en la carga de información de las fracciones sujetas a verificación. Por lo que el acuerdo quedaría de la siguiente manera: se aprueba el programa anual para la verificación del cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia por parte de los sujetos obligados, correspondiente al ejercicio 2018, conforme al documento contenido en el anexo primero del presente acuerdo. El programa anual forma parte integral de este acuerdo como anexo único y puede ser consultado en el portal de internet de este instituto. El presente acuerdo entra en vigor al día siguiente de su aprobación por este Pleno. Se instruye al auxiliar de informática adscrito a la coordinación de administración y procedimientos la publicación del presente acuerdo en el portal de obligaciones de este instituto. Y cuarto, las lagunas interpretaciones que pudieran presentarse derivadas de este instrumento legal serán resueltas por el Pleno de este órgano garante. Así lo resolvió el Pleno de este instituto. Les cuento. Muchas gracias, comisionada, por la exposición del programa de verificación anual de cumplimiento de obligaciones. ¿Algún comentario? No, ningún comentario, gracias. Bien, como ya lo discutimos ampliamente el día de ayer, por favor someta a la votación. Secretario. Con gusto, presidente. Someta a votación nominal la aprobación del acuerdo de verificación. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El Estudillo, a favor. Octavio Sandoval, a favor. De cuenta, presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el acuerdo del programa anual de verificación de cumplimiento de obligaciones 2018. Por favor, pase al siguiente punto. Con gusto, presidente. Es el informe de comisión que rinde la comisionada Alba Estudillo sobre su asistencia a la primera Cumbre Nacional de Gobierno Abierto. Gracias, secretaria. Comisionada, tiene el uso. Gracias. De manera muy breve me permito hacer entrega a este Pleno de mi informe de comisión relativo a mi asistencia a la primera Cumbre Nacional de Gobierno Abierto y la reunión de trabajo de la Comisión de Gobierno Abierto en los días 12 y 13 de abril en la Ciudad de México, para que se publique en el portal de obligaciones de transparencia de este instituto y se difunda en el, pues creo que es un programa que tenemos de comisiones abiertas, para dar cuenta a la ciudadanía y a las personas cuáles fueron las actividades en las que participé en la comisión fuera del Estado el pasado 12 y 13 de abril. Y solamente ratificar a este Pleno lo comentado con el comisionado presidente en días pasados: es inminente que se pudieran tomar algunas acciones y definir algunas actividades
para poder reforzar el proyecto de gobierno abierto. Me queda claro que dadas las condiciones y las circunstancias actuales en el Estado y la carga excesiva de trabajo, las limitantes institucionales, presupuestales que tenemos, resulta complejo distraer no solo las capacidades del propio instituto para llevar a cabo acciones de esta naturaleza. Sin embargo, es importante sembrar los principios de gobierno abierto, involucrar a la ciudadanía, convocar a organizaciones de la sociedad civil y sobre todo generar alguna dinámica o campaña de sensibilización a nuestras autoridades sobre la importancia de implementar acciones de gobierno abierto y pues sobre todo subirlo a la agenda institucional. Si este órgano garante no lo sube a su agenda, difícilmente será el gobierno quien decida iniciar este tipo de actividades. Es cuanto, y pues hago entrega de mi informe al secretario ejecutivo. Muchas gracias, comisionada, y muchas gracias por representar a este órgano garante en estos eventos del INAI, y en efecto vamos a empezar a trabajar, incluir en la agenda a partir del mes de junio el tema ya de gobierno abierto, con la realización de algunos foros aquí en la ciudad de Tijuana, otro en la ciudad de Mexicali, donde vamos a involucrar ya a la sociedad civil. Ya hay experiencia de participación de gobierno abierto, particularmente aquí en Tijuana, hace algunos años. Sin embargo, es importante ponerlo en la agenda, porque ahí lo tenemos inclusive contemplado en el plan de desarrollo institucional. Así lo estaremos haciendo. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. No quedando más asuntos específicos a tratar, pasamos a los asuntos incorporados durante la presente sesión, sí, que es la realización del sorteo de la muestra de los 5 sujetos obligados a verificarse en el mes siguiente, que es durante el mes de mayo. Gracias. Secretario, comisionado, ¿me puede ayudar con una explicación a nuestro público de la metodología y por qué estamos haciendo este ejercicio muestral parcial? ¿Qué hacemos el procedimiento? Pediríamos la participación de algunos de ustedes para que saquen un papelito. Ahorita voy a explicar aquí la comisionada para que sea más democrático y transparente nuestro ejercicio de selección de muestra. Sí, como parte de las actividades fundamentales y relacionado con el acuerdo recientemente aprobado, el órgano garante tiene la obligación de verificar que los sujetos obligados cumplan con la publicación de la información que de manera oficiosa marca la ley deben publicar en sus portales de transparencia y en la Plataforma Nacional de Transparencia. Es decir, hay diversos artículos de la ley que establecen qué información debe estar publicada en los portales y accesible para cualquier persona sin que medie una solicitud de acceso. Es decir, no haya necesidad de que una persona solicite directamente determinada información. Esta información debe estar pública, por eso se le denomina información pública de oficio. El órgano garante tiene la obligación de verificar que los sujetos obligados tengan esta información actualizada y publicada de acuerdo a los lineamientos técnicos generales para la publicación de la información. También se establece, y recientemente se aprobó en nuestra metodología, que en esta ocasión el órgano garante realizará una verificación muestral, es decir, únicamente verificaremos a 35 sujetos obligados y será muestral parcial, solamente se verificarán algunas fracciones de la ley. Esto obedece únicamente al tiempo que requiere y a las capacidades institucionales, y sobre todo que también existen verificaciones derivadas de denuncias públicas. En sesión extraordinaria el 22 de abril se aprobó la metodología. Será una verificación muestral, 35 sujetos obligados, y se verificarán 5 sujetos obligados a partir del mes de mayo a diciembre, 5 sujetos obligados. ¿Cómo se eligió la muestra? Se dividió en 11 grupos, 11 segmentos, que son los grupos de los que forman parte los sujetos obligados. No me alcanzaría a leer esto, secretario, pero más o menos me acuerdo. Son las dependencias del Ejecutivo, forman un grupo: legislativo, judicial, órganos autónomos, instituciones educativas, los partidos políticos, los sindicatos, las paramunicipales, las paraestatales, los ayuntamientos. Estos son los grandes grupos que existen de sujetos obligados.
Para elegir una muestra representativa, del número que se determinó de sujetos obligados que se iban a verificar, se tomó en proporción un porcentaje de cada uno de los grupos para tener una misma muestra de cada uno de los grupos. Es decir, que si al elegir los 35 sujetos obligados no termináramos verificando 35 sujetos obligados de ciertos grupos únicamente. Es decir, que todos los grupos fueran verificados. Esto nos puede dar un diagnóstico sobre cómo vamos en carga de información en portales y plataformas. Se decidió a través de la metodología aprobada en sesión extraordinaria que en aras de tener de que los sujetos obligados no estuvieran esperando o no supieran exactamente qué día los voy a verificar, algo similar como cuando nos anuncian o no nos anuncian que va a haber un examen. Entonces se determinó que en la última sesión del pleno del mes anterior a la verificación se elegirán a los 5 sujetos obligados que se verificarán en el mes siguiente y se publicará en el portal del instituto. Así lo haremos cada uno de los meses siguientes. En esta ocasión vamos a llevar a cabo la elección de los afortunados primeros 5 sujetos obligados a quienes verificaremos durante el mes de mayo. Es importante señalar que las verificaciones del cumplimiento de las obligaciones de transparencia tienen efectos vinculantes, es decir, si derivado de una verificación se advierte el incumplimiento en la carga de información que la ley nos obliga a publicar, los sujetos obligados serán requeridos para cargar la información, eventualmente apercibidos y pueden ser multados por no cargar la información. Por lo tanto, las consecuencias legales y económicas a las que se puede ver expuesto un sujeto obligado por no cumplir con la carga de información no son menores. Entonces, en este momento vamos a proceder a seleccionar el primer grupo de sujetos obligados que serán verificados durante el mes de mayo. No sé quién nos va a apoyar. ¿Alguien quién quiere ser voluntaria? Nada más les recuerdo que por el tema de la protección de su imagen es importante que sepan que está siendo grabada la sesión y nosotros la tenemos que hacer pública. Conforme a la metodología aprobada, voy a dar cuenta de la extracción de un solo sujeto obligado primero. ¿Es uno solo? Comisión de Desarrollo Industrial de Mexicali, Baja California. Se da cuenta de que el primer sujeto obligado es la Comisión de Desarrollo Industrial de Mexicali, Baja California. ¿No? Instituto Municipal de la Mujer, Tecate, Baja California. Se da cuenta que extraído la papeleta es el Instituto Municipal de la Mujer, Tecate, Baja California. ¿Alguien más quiere ser voluntaria para sacar o que la compañera siga? ¿Siga? ¿Sí? Ah. Fideicomiso Público de Administración de Fondos de Inversión del tramo carretero Centinela Rumorosa. Se da cuenta de la extracción de esa papeleta que dice el sujeto obligado que acaba de mencionar. Comité de Turismo y Convenciones del municipio de Tijuana, Baja California. Bien, se da cuenta también de la extracción y del sujeto obligado que acabas de mencionar. Sindicato Único de Trabajadores al servicio de los poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas de Baja California, sección Ensenada. Se da cuenta también de eso. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario, muchas gracias, comisionada, por el ejercicio, muchas gracias a nuestra compañera aquí de la Facultad de Derecho. Es un ejercicio democrático y transparente la selección de la muestra de aquellos sujetos obligados que van a ser auditados en materia de carga de información en sus portales de internet en el mes de mayo del 2018, el cual solicito, secretario, sea sometida a aprobación de este pleno. Con gusto, comisionado presidente. Se somete a votación económica la aprobación
de la selección de la muestra por sorteo que ha quedado debidamente acontecida. Los que estén a favor, sean tan amables de votar en este momento. Votación nominal, por favor. Dado que se puede derivar ahí algún procedimiento sancionado. Un segundito. Es que en el acuerdo lo dijimos que hacer. No, ya se lo corregimos aquí. Perfecto. Sería votación nominal. Adelante. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. El Estudillo, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Me cuenta, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el procedimiento y la muestra respecto a los 5 sujetos obligados que van a ser verificados en el mes de mayo del 2018. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día, secretario. Seguiría el resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias, comisionado presidente. Bien, en esta sesión, que ha sido la tercera sesión ordinaria del mes de abril de este Pleno, una vez agotado el pase de lista de asistencia y previa verificación del quórum legal, el comisionado presidente declaró la instalación de la presente sesión. Asimismo, se aprobó el orden del día con la modificación de la desincorporación de 2 asuntos y la inclusión de la realización del sorteo que ha quedado debidamente acontecido. Asimismo, se aprobó el acta correspondiente a la segunda sesión ordinaria de abril de este Pleno. También se aprobaron los proyectos de acuerdo de las resoluciones de los recursos de revisión 31-2018 de la ponencia de la comisionada Elba Estudillo, el 445-2017 de la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno y de la ponencia del comisionado presidente el 27-2018. También fue aprobado el programa anual para la verificación del cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia por parte de los sujetos obligados en el Estado de Baja California, y se rindió el informe de comisión por parte de la comisionada Elba Estudillo de su asistencia en la primera cumbre nacional de gobierno abierto. Por último, se llevó a cabo el sorteo por el cual se designó la muestra a verificar en el mes de mayo, consistente en los siguientes sujetos obligados, que será la Comisión de Desarrollo Industrial de Mexicali, Baja California, el Instituto Municipal de la Mujer de Tecate, el Sindicato Único de Trabajadores del Servicio de los Poderes del Estado, municipios e instituciones centralizadas, sección de Ensenada, el Comité de Turismo y Convenciones del municipio de Tijuana y el Fideicomiso Público de Administración de Fondos de Inversión del tramo carretero Centinela Rumorosa. Es cuanto, comisionados. Muchas gracias, secretario. Por favor, hágalo del conocimiento de las áreas correspondientes, notifique a los sujetos obligados involucrados los acuerdos y publíquese dichos acuerdos en nuestro portal de internet. Claro que sí, presidente. Por favor, pase al siguiente punto del orden del día, secretario. Con gusto, presidente. El siguiente es la fecha y hora para celebrar la próxima sesión y la clausura, presidente. Gracias, secretario. Comisionados, ¿tiene inconveniente en que sesionemos el miércoles 2? ¿No? ¿Está bien? ¿Usted, comisionado? ¿Está bien? ¿Está bien? Bien, la próxima sesión será el próximo miércoles 2, el primero día festivo. ¿Considera eso para los día festivo? Sí, el martes primero. Entonces el miércoles 2 sesionamos. Inhábil, perdón. En Prefectura de la Ciudad de Mexicali. Sí. Bien. Siendo las 12 mediodía con 3 minutos del día 25 de abril del 2018, se clausura la tercera sesión ordinaria del mes de abril del 2018 del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, agradeciendo a la Universidad Autónoma de Baja California la facilitación de estas instalaciones, a la Facultad de Derecho, a su director, a sus maestros por estar aquí presentes, y a ustedes que nos acompañaron durante este ejercicio, durante esta sesión pública, y a quienes nos siguen vía internet. Que pasen ustedes muy buenas tardes.